Mi nombre es Manuel Moreno, estudiante de Administración de Empresa de acá de Tumaco, Nariño. Vamos a definir primero qué es el debe y el haber. Vamos a definir qué es débito y crédito. En contabilidad, todo asiento tiene dos columnas, que es el débito y el crédito. ¿Sí? El débito es el debe, el deber, que está en la parte derecha de la columna, y el crédito es el haber, que se encuentra en la parte izquierda de la columna, ¿vale? Pero esto no es tan, eso depende del tipo de cuenta, ¿sí? Eso como para cogerlo claro, depende del tipo de cuenta que el usuario tenga. Debitar siempre es registrar en el debe. Acreditar siempre es registrar en el haber. Como lo decía anteriormente, esto no significa bueno o malo, ni que entra ni que sale por sí mismo. O sea, su efecto siempre depende del tipo de cuenta que tiene el usuario. A ver, un tipo de cuenta puede ser los activos, o los gastos, los pasivos, el patrimonio, y también pueden ser los ingresos, en la cual entra como un tipo de cuenta donde se va a estar moviendo el flujo de dinero. Bueno, yo, Manuel Moreno, Jesús Manuel Moreno Valencia, y se fue por el rol de tesorero. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la importancia de su rol en una empresa real? ¿Qué considera que aporta? Bueno, como tesorero, soy el guardián del efectivo. Soy el encargado de vigilar los recursos de la empresa. Es que tenga liquidez para operar. Que cada salida de dinero esté soportada y autorizada y que no se rompa el flujo de la caja. ¿Sí? Es muy importante mi rol como tesorero porque de mí depende la operatividad de la empresa. Ejemplo, que si necesita una empresa, ejemplo, un hospital, que he trabajado en el hospital, yo verá que el tesorero era quien daba la firma y autorizaba el presupuesto, ¿sí? Para ejemplo, para limpiar para limpiar la maleza que había alrededor de la empresa. Él siempre pedía soportar mediante facturas, soportar mediante un pequeño documento, ¿sí? Para el poder tener algunas constancias sobre ese recurso que se le pidió, ¿sí? Entonces, el rol de tesorero es muy importante en una empresa, ya que pues, es la que maneja la operatividad de la empresa como tal y el buen manejo de ella. Es el que solventa y cuida la liquidez. Priorizo pagos, evito el sobregiros y multas. Doy seguridad y control. Eso quiere decir que soy el encargado de verificar los soportes, cuentas bancarias, retenciones y aprobaciones, y prevengo errores y duplicados. También soy el que apoya las decisiones de gerencia, soy el que alerto la falta de liquidez, o soy el que digo que no hay presupuesto para ejecutar esta acción, sino que me puedo sugerir que mediante pequeños cortes puedo garantizar que se puede hacer mejor en la parte de la ejecución de los recursos. Entonces, estoy dando un apoyo al buen manejo de los recursos, apoyo a la gestión, al apoyo a la inversión también de la empresa. También el tesoro debe generar confianza. Todo gasto o todo recurso que sale de mi oficina debe estar soportado por toda la documentación pertinente para que ese dinero que sale de mi oficina, que es de la empresa, sea totalmente auditado por cualquier entidad, en caso de un hospital, que sea auditado por el Estado, direccionado correctamente, adecuadamente. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es la contabilidad? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes están obligados a llevarla? ¿Qué ventajas tiene una persona con conocimiento contable? Bueno, vamos a definir el primer ítem, que es ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es aquel sistema que ordena y registra
con documentos, todo lo que le pasa a la empresa para mostrar qué tiene, qué debe, en qué gasta la plata, o por ejemplo cuánto gana, ¿sí? Cuáles son pues las deudas. Todo el sistema genera la buena documentación para saber si la empresa gasta más de lo que produce o va por un buen camino, o sea, va a ese camino que todos queremos, ¿no? Que cuando montamos una empresa tenga utilidades que sean mayores al gasto como tal, ¿sí? Que se debe pagar para que se opere esa empresa, ¿vale? Entonces eso es la documentación adecuada, la contabilidad es la documentación adecuada en saber qué se debe, qué se gasta, cuánto se genera y todo eso que es muy importante para que una buena empresa mejor sepa para dónde va y para qué dirección va su empresa. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, para llegar a la buena documentación que debe tener una empresa contable, ¿sí? Para saber en qué se gasta la plata, como anterior dije, cuántas son las utilidades que debe generar esa empresa mensuales y todo el sistema que conlleva tener una buena contabilidad. También es importante mencionar que también sirve para decidir con datos, invertir, en qué debemos invertir, financiar, ajustar costos, ajustar gastos, por ejemplo, para saber en qué controlar los recursos, prevenir pérdidas y fraudes que se puedan ocasionar en la empresa. Otro ejemplo sería como, por ejemplo, para cumplir, por ejemplo, cuando una empresa ya está constituida, necesita pues rendirle cuenta a la DIAN, a las instituciones, esperando que empiece a generar bastante para ellos tener unas ganancias, ¿no? También a nivel del Estado. Entonces necesita como para llevar las leyes y las normas y todo esto tributario que conlleva tener una empresa ya constituida, ¿vale? Otro sería como para comunicar los resultados a los socios, en el caso que tengan socios. Bueno, también podría decir los resultados, comunicar los resultados a los bancos, si es una empresa financiera, y no sé, a las autoridades en general del Estado. Siguiendo con el contenido, ¿quiénes están obligados a llevarlas? Esta contabilidad, estamos hablando de la contabilidad, ¿no? Pues yo digo que todas las organizaciones que generan un flujo de dinero o que tengan una empresa o una pymex constituida deben llevar la contabilidad, ¿sí? Esto sirve, como anteriormente ya lo dije, para la parte de la normatividad, para que no nos metamos en problemas, para que declaremos renta, por ejemplo, para que el gobierno sepa de antemano dónde sale la plata, ¿sí? en qué nos la gastamos. Todo eso que conlleva tener una empresa en la parte de las normas y las leyes. Pero quiero también adicionar que, o sea, no solamente las empresas, también o las personas que realizan alguna actividad económica formal o a nivel de empresa o comerciante, entidades o sin ánimo de grupo, según pues todas estas están llevadas a cabo según la regulación de cada país. Recuerda que pues en cada país son diferentes las normas y las leyes tributarias, ¿no? Tenemos que tener eso en cuenta. En mi país, que es Colombia, pues lastimosamente pues se declara mucha renta, entonces yo declaro renta, entonces me toca estar teniendo el seguimiento, qué entra, qué sale en mi flujo de mi actividad económica, ¿no? Con mi contador. Entonces, pues, eso es como las personas, ¿quién deben declarar? Pues yo soy uno que yo declaro que tengo una contabilidad, yo manejo una contabilidad con mi pequeña pymes que tengo. Vamos a hablar un poco de las ventajas de saber de la contabilidad. Para mí, como yo soy ingeniero de sistemas, para mí es muy importante saber cómo va mi empresa, cómo son mis gastos, saber cuánto estoy gastando mensual, cuánto estoy gastando anual, cuánto
están entrando en mis activos, como, ¿sí? Porque yo tengo una pequeña empresa, una pequeña pyme, en la cual pues, ofrezco un servicio, un activo, y eso genera rentabilidad hacia mí como tal, como persona natural, perdón, como persona jurídica. Entonces, es entender los estados financieros y hablar el idioma del negocio. También se tiene una ventaja, que es administrar un poquito tu empresa y llevar mejor las finanzas. Saber un poquito de contabilidad también te lleva a cabo detectar errores y detectar oportunidades de mejora. También te lleva a saber la contabilidad y para que pues no te metan, tu contador no te meta el dedo a la boca, ¿no? Es bueno saber contabilidad. Es muy necesario hoy en día y en la vida saber contabilidad. Es muy necesario, es para la vida. O sea, como ese léxico que puedas entender, que te dice, cuando te hablan de cuestiones contables, los bancos, las autoridades estatales, saber de qué te están hablando y tomar decisiones adecuadas en la cual te dicen, ¿no? Esas entidades del Estado o puede ser autoridades bancarias, ¿no? Entidades bancarias. Bueno, para seguir respondiendo a las preguntas de la actividad, nos dice, voy a leerla, definir con sus propias palabras qué es un registro contable simple y un registro contable compuesto. Mediante un ejemplo, indique qué es un activo pasivo, patrimonio, ingreso y gastos. Bueno, voy a empezar por la primera, ¿no? Que es, ¿qué es un registro contable simple? Bueno, un registro contable simple tiene un solo débito y un solo crédito por el mismo valor. Por ejemplo, una papelería que tiene un crédito y un débito, ¿sí? De 1.600, de 1.600.000 pesos, tanto de crédito como débito. En el caso del registro contable compuesto, este ya involucra muchas cuentas, por ejemplo, débito y crédito, ¿sí? Eh, eh, puede ser aportes para iniciar el negocio de ropa, ¿sí? Puede ser aportes que varias los socios quieran aportar para iniciar un negocio de ropa, ¿sí? En el débito tiene una caja, débito caja, podemos decir, de 5.100.000, tiene otro débito por mercancías por 9.400.000, supongamos. Tiene otro débito por, por equipos, por ejemplo, por equipo de cómputos por 4.300.000, por así. Y tiene otro débito, o sea, hay varias cuentas que interactúa para montar ese negocio de ropa, ¿no? Y tiene otro crédito por capital, ¿no? El capital bruto que va a tener como para, no sé, sostenerse, no sé, y hacer algunos gastos, por ejemplo, adicionales, ¿no? Va a tener más o menos una caja, no sé, 6.500.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces el registro contable compuesto interactúan varias cuentas, ¿no? Varias cuentas, como anteriormente ya lo dije. Bueno, como último pregunta, me hacen como última pregunta, me dicen que explique mediante un ejemplo qué es el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Bueno, desde siempre yo he entendido desde el colegio es que el activo eh, es lo que la empresa controla, ¿sí? Y, y genera beneficios para la empresa, lo que genera ese crecimiento, ¿sí? De la empresa, ¿sí? Para definir más claramente, es lo que la empresa controla y genera los beneficios para los socios y para sí misma, para la empresa. Eso es lo que se entiende como activo. Por ejemplo, esto pueden ser caja, mercancías, equipos locales, bueno, entre otros, como ejemplo. El pasivo es como, bueno, es como, podemos decir que son las deudas, no, son las deudas,
El pasivo son las deudas, las obligaciones que tiene la empresa para pagar, ¿sí? Esas son el pasivo, son las deudas, por ejemplo, eh, las deudas a terceros, pueden ser préstamos, y toda esa deuda que se reconoce, y todo eso que se reconoce como deuda. Bueno, el patrimonio es, por ejemplo, toda la estructura, o puede ser, o todo lo que le pertenece a los dueños. Por ejemplo, pueden ser los aportes, más a las utilidades, ya también sean las edificaciones, bueno, todo eso que tiene un patrimonio, los socios, los dueños de la empresa. Vamos a hablar de los ingresos. Los ingresos son, simplemente son todas las operaciones económicas que hacen crecer el patrimonio, ¿no? Es como esos son los ingresos. Todas las operaciones económicas que hacen crecer el patrimonio. Bueno, vamos a hablar de un poquito los gastos. Los gastos son todo eso que pues yo hago, o sea, yo hago para que económicamente, para que mi empresa tenga un buen funcionamiento. Por ejemplo, todos esos consumos para operar la empresa, como anteriormente lo dije, pues eso pues disminuyen, pues lógicamente, pues no se puede sostener una empresa si no hay un gasto, ¿no? Un gasto de operación. Lógicamente esto disminuye el patrimonio, ¿sí? Y por ejemplo puede ser gasto, no sé, en papelería, gasto en combustible, gasto en, no sé, en servicios públicos, también pueden entrar ahí. Todo eso que hace parte para que una empresa se desarrolle económicamente bien para su funcionamiento y pueda generar unos ingresos, un ingreso para el crecimiento, ¿no? La empresa, que eso es lo que se quiere. Entonces, terminando en sí, quiero hacer una síntesis sobre este trabajo, que la contabilidad es muy importante hoy en día, no simplemente en el ámbito académico, sino pues, que para la vida misma. Nos permite tener un conocimiento, nos permite entender, nos permite poder hablar de tú a tú con las entidades estatales, con las entidades bancarias, y sí, pues no nos puedan meter los dedos a la boca. Entonces, muchas gracias, y yo soy Manuel Moreno, pues, y este fue mi trabajo sobre contabilidad básica.